La marcha de la generación Z fue una marcha viral. Finalmente esta marcha sigue sumando gente. Han logrado derribar estas vallas que se habían colocado frente a Palacio Nacional. Una marcha violenta. Nuestro contingente de Somos Impacto están heridos ahorita. Pero la verdadera pregunta es, ¿fue esta una marcha exitosa? Buenos días, mi nombre es Max Corrales, bienvenidos a esta cobertura especial. Estamos en el inicio de la marcha de la generación Z aquí en la capital del país, partiendo desde el Ángel de la Independencia. En este momento ya empieza a verse una gran aglomeración de jóvenes que van a marchar de aquí hasta Palacio Nacional. No solamente hay jóvenes, hay de todas las edades, y se habló mucho esta semana en la mañanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de que este era un evento pagado por la derecha internacional. Si es así, que alguien nos explique si ya le depositaron, y si no, que por lo menos nos inviten un café. Pero qué mejor que conocer los testimonios de los asistentes, yendo de parte en parte, preguntando cuál es esa convicción que los hizo estar presentes el día de hoy. Así que acompáñenme con las entrevistas. Resulta imposible comprender lo sucedido en México sin mencionar antes el contexto de las protestas de la generación Z, ya que estas han sido manifestaciones llevadas a cabo en distintas partes alrededor del mundo por jóvenes nacidos entre finales de los 90s y principios de la década del 2010, es decir, jóvenes que actualmente tenemos entre 12 y 28 años, jóvenes que decidimos apagar tantito el Wi-Fi para ver la cruda realidad del mundo exterior y, oh sorpresa, todo está no mal, sino terriblemente mal. Lo que motivó a marchas multitudinarias en países como Perú o Nepal, que terminaron desestabilizando sus gobiernos con protestas que derivaron en renuncias, caídas de gabinetes o crisis institucionales. Bien por ustedes, amigos, pero ¿y en México exactamente por qué se marchó? Daniel, ¿cómo estás? Ya no se trata de echarle a la culpa a quién empezó qué. El narco empezó solo, después se aliaron, como haya sido, y la guerra contra el narco funcionó, no funcionó. Ya no está ninguno de los... Ya pasaron 12 años, ¿no? Ya pasaron, ya pasaron 18 o más de Calderón. Ya llevan 7 años en el poder Morena y no se acaba, al contrario, se ha vuelto peor. Nos encontramos con Batman, nos pidió no revelar su identidad secreta, pero buena tarde, Batman. Somos muchos los que estamos inconformes con la inseguridad del país, por el narcotráfico, por el mismo gobierno, por el abuso policial. Estamos cansados de vivir con lo mínimo y esperamos que estemos contentos y se los aplaudamos. Oye, viejo, ¿tu edad? 33. 33. Oye, ¿qué te motivó a salir el día de hoy? Se apoya todo menos a nuestro mismo país, ¿no? Sí, por supuesto. Si en algún momento que yo quisiera tener familia, yo no quisiera que creciera en un país así. Hay lugares en hospitales en donde no hay medicina, colonias donde no hay seguridad, en donde aunque haya policía, la policía está coludida, en donde la misma policía protege a los que distribuyen droga, a los que andan matando, a los que secuestran, o incluso te vienen frenando solamente por cualquier cosita nomás para sacarte dinero. Soy como mi buen amigo Ghost, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente, muchas gracias. Oye, ¿qué es lo que te llevó a salir a las calles el día de hoy con esta manta? Pues como puedes ver, los impuestos pendejos que se vienen para el próximo año. De videojuegos, cigarros, refrescos. Cigarros, refrescos, tanta mamada que se les ocurrió para sacarnos dinero. A pesar que habían dicho que no iban a subir impuestos, ¿no? Fue promesa de campaña. Habían dicho que no iban a subir impuestos y no iban a crear nuevos impuestos. Sí. Lo cual es mentira, dijeron que los están reforzando, ¿no? Por la salud de la gente. Buenas tardes, siguiendo con nuestra cobertura y también las entrevistas a pie, nos encontramos con Marlene. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Tú decidiste salir a marchar? Sí, mis papás, de hecho vine, pues sí, porque ya sentíamos que era necesario venir, algo así. Sí, correcto. ¿Tiene algo que ver con lo ocurrido en Uruapan o es el cúmulo de cosas de lo que ha estado pasando? No, es todas las cosas que han pasado, pero claramente, como dice mucha gente, es el gato que, la gota que derramó el vaso, entonces pues sí, es muchas cosas, entonces ya tenemos que venir, o sea. Justo y necesario. Las explicaciones obtenidas de las y los entrevistados nos daban un margen muy claro del porqué el descontento con la situación actual en México, explicándonos ellos los principales problemas del país. Ya sabe, la inseguridad, la corrupción, la subida de impuestos, el reciclaje de políticos del PRI y del PAN a Morena, pero principalmente la colusión del crimen con el gobierno. Esto nos lleva a una pregunta obligada. ¿Qué calificación le ponen al actual gobierno de nuestro país? Del 1 al 10, ¿cómo calificarían entonces al gobierno actual?
-5. -5. ¿Dirían ustedes que el principal problema del país es la corrupción, la inseguridad? Bueno, es que es todo. En conjunto. Es todo, o sea, la corrupción es impresionante y esa causa que el país no avance, la deuda. Y del 1 al 10, ¿tú qué número, qué calificación le darías al gobierno actual? No, ni uno, ni el uno. Ni uno, -1. Puedes enfocar, tienes ahí la pancarta. ¿Tú la hiciste? Sí, la hicimos entre mi colectiva y yo. Me imagino un poco hartas, ¿no? de esta situación. Un poquito. ¿Nos explicas tu cartel? Muy buena tarde, claro que sí. Pues en este cartel quise poner a los villanos que tenemos como gobernadores del país, que son los villanos de Batman. Podemos ver hasta arriba a los payasos, que no ven que estamos en Dinamarca, que no ven que tenemos una medicina y hospitales de calidad, o que tenemos el 80% de aprobación para Morena y Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos a los payasos, tenemos a la hiedra venenosa de acá abajo, que cuidado y no los pique porque terminan teniendo que pagarle 2 millones de pesos. Tenoch Huerta. Claro. ¿Qué pasó? Tenemos al doble cara de acá abajo que habla de austeridad cuando está comprándose Casas de 12 millones. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién sabe? Porque él es muy austero, hasta lo presume. El enojo y sus razones son muy claras. Una presidenta que prometió que no habría nuevos impuestos y que acabó poniendo impuestos a videojuegos, tabaco y refresco, por ahora. Pero principalmente la violencia y la corrupción que van de la mano, pues no podría entenderse la violencia sin la ayuda de la corrupción, ni la corrupción sin la ayuda de la violencia. Pues para que un político pueda cubrir a un criminal es porque es corrupto. O cuando un político honesto, como don Carlos Manso, comienza a señalar la corrupción de otros políticos y a combatir realmente el crimen, es cuando entra la violencia. Llamó la atención además el descontento de los asistentes por el reciclaje de políticos del mal llamado PRIAN, que hoy son la columna vertebral de Morena. Ricardo Monreal, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Alejandro Armenta, Laida Sansores, Manuel Bartlett, Javier Corral, Alfonso Durazo, entre muchísimos otros. Lo que me hace preguntarme, no solo a mí, sino a muchísimos más, si Morena será para los jóvenes lo que fue el PRI para nuestros padres. Viejo, ¿y tu edad? 24 años. 24, mira, estás un poco más chavo. Quizá no nos tocó tanto vivir a los que tenemos más o menos esta lo que fue el PRI en su época más fuerte. ¿Tú crees, viendo el escenario actual, que Morena sea el PRI de las nuevas generaciones? Definitivamente. Lo que yo le comentaba hace rato a alguien más que nos entrevistó, cuando gobernaba el PRI, cuando estaba Peña Nieto en la presidencia, yo estaba en la secundaria. Sí, exacto. Y desconocía cómo se encontraba el país en ese entonces, la verdad. Sí. Ahorita ya con mayoría de edad y que ya estoy consciente de lo que está pasando en el país, digo, no, pues tenemos que salir para... Nos toca hacer la voz, ¿no? ¿Tú crees en esto que ya vivimos, que nos toca padecer, que Morena sea el PRI para las generaciones futuras? Pues es que de hecho muchos vienen de ahí, o sea, entonces claramente nosotros cuando estábamos chavitos pues no sabíamos, estábamos con otras cosas, ¿no? Pero pues... Con que Peña estaba guapo. Ajá, entonces, pero claramente es lo mismo, o sea, siempre ha sido lo mismo, el mismo cáncer, pero ahorita claramente ya es descaradamente en tu cara, entonces o sea, ya nosotros ya estamos en esta edad que somos conscientes, la mayoría están viendo las cosas como son, entonces pues está muy bien que ya... Sí, por supuesto. ¿Crees que Morena es el PRI de las nuevas generaciones? Creo que debemos dejar de comparar a uno con otro y verlos por lo que son. Lo mismo. Son ratas, son ladrones, son corruptos, son gente que nos mienten en las caras y esperan que nos la creamos completa. Creo que a las generaciones que no les tocó vivir lo que a gente mayor que también está acá, claro, ya tienen la misma experiencia. Ya tienen la misma experiencia de un mundo, de un México en el que hay censura, en el que hay inseguridad, en el que no se conoce la paz y la tranquilidad de ir a hacer una caminata por el bosque, por los parques nacionales. Llegar tarde a tu casa. Está horrible la situación y creo que ya todos lo sabemos. ¿Tú crees que Morena va a ser el PRI de las nuevas generaciones? Es que no creo. O sea, lo peor del PRI ya no está en el PRI. Hoy en día nadie ha nacido en Morena, el partido que tiene 14 años que se constituyó, así haya nacido ahí, todavía los que nacieron en ese partido no votan. Sí. Entonces, sí, no hay manera. Todos los que están en Morena, en el poder, son expriistas en su mayoría. Entonces yo creo que el PRI está más fuerte que nunca porque ahí están. Evidentemente las generaciones actuales no vivieron los desastrosos sexenios pasados, pero sí están viviendo estos, tanto el de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, razón que los motivó a hacer su primera marcha. Una marcha que, sin embargo, aunque las cifras oficiales reportaron una asistencia considerable, no fue mucho mayor al de otras movilizaciones nacionales y bajo este marco, no obstante,
sería ingenuo ignorar un factor que seguramente influyó: los constantes ataques de la presidenta Sheinbaum durante toda la semana previa, insistiendo sin prueba alguna en que la marcha estaba financiada por la derecha internacional, hágame usted el favor, y llegando al grado de exhibir en la mañanera a jóvenes que promovían la marcha, lo que generó dos preguntas importantes. La primera, ¿por qué la 4T no investiga a los políticos corruptos y a criminales con la misma ferocidad que a quienes los critican? Pero más importante aún, ¿realmente solo asistimos puros bots o cuánto nos pagaron por ir? La presidenta Sheinbaum dijo toda esta semana que eran bots, que era un evento convocado por la derecha internacional, ¿no? Esta mafia de supervillanos. ¿Tendrías algún mensaje si es que le llegara a salir este video? Ay, no, pues tantas cosas que decir, pero de verdad, o sea, aquí estamos y no nos vamos a callar, no nos van a silenciar nuestra voz. Y ya sabemos, o sea, todas las casas están uniendo y sabemos quién es el enemigo y no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Perfecto. A que la presidenta dice que pues somos bots, ¿qué le contestarías? Está bien pendeja, la neta. ¿Cómo se pone a investigar a influencers o a gente en redes sociales y no pueden hacer eso contra el narco? Y luego a ver el VPN y decir que es la derecha internacional, o sea, no es gente que conozca el tema. Tu pinche 90% de aprobación, Claudia, está por la... Bueno, la presidenta decía que era una campaña orquestada por la derecha internacional, eran bots. Yo he nutrido el tema. Si tuvieras de frente a la presidenta, ¿cómo contestarías a esas acusaciones? Pues que simplemente tenga ojos y que vea lo que está pasando, porque no se vale que ella metida ahí en Palacio Nacional, escribiendo su librito. Amurallada. Escribiendo su librito y enfocándose en otras cosas que a ella le va a dar dinero y no enfocándose en cosas que a la población le va a servir. Presidenta y todo lo que dijo, pues éramos bots. Sí. Si así hubiera sido, pues creo que no habría la seguridad que hay y no habría el desmadre que se hizo, la verdad. Ana, que era una marcha pagada por la derecha internacional, no sé si a ti te cae el depósito. No, si les pagaron me hubieran avisado porque sí, yo vine de gratis. No obstante, y ante el enojo con Morena y sus aliados, muchas personas nos expresaron su rechazo a la idea de volver a los regímenes pasados, arrojando un resultado sorprendente. Esta generación ya no cree en los partidos, pero podría creer en los perfiles. Y aquí nos dejaron algunas opciones por las que podrían votar en el futuro. Si mañana hubieran elecciones, ¿por quién te gustaría que dirigiera el país? Lamentablemente no hay nadie que nos pueda dirigir correctamente. ¿Crees que hubiera sido Carlos Manso una buena figura? Era una potencial figura, pero ya no sabemos. Ni lo sabremos. Si tuvieras elecciones mañana, ¿hay alguna persona que dijeras me gustaría cambiarla a la de ahorita por esta otra figura? Pues ya se nos fue la figura que queríamos. Don Carlos. Don Carlos ya se nos fue. Tristemente es lo que más nos han estado repitiendo. Cuando les hago esta pregunta todos dicen, ya no hay, ya se nos fue. Sí, ya se nos fue. Oiga, y si mañana hubiera elecciones, ¿hay algún perfil por el que usted votaría que dijera me convence un poco más que lo que hay ahorita o seguimos igual? No tengo ningún perfil, pero si habría elecciones sí votaría por otra persona. Por otra persona, distinta a la de ahorita. Ok. Si mañana hubiera elecciones nuevamente, ¿a quién les gustaría ver dirigiendo al país? Y es difícil. Murió una gran persona que sin duda me hubiera gustado. Iba perfilada y sí, le estorbaba a este gobierno. Es difícil, hay personas que pudieran ser, Damián Cepeda pudiera ser Ricardo Salinas, gente que verdaderamente ame a su país. Necesitamos uno nada más. Sin tanta cola que les pise, ¿no? Un mexicano. De robar, ¿no? Sí. Mira, si en ese país encontráramos otro mexicano como Carlos Manso, uno, no necesitamos más. Uno que verdaderamente ame a su país. Es todo. Sí. Uno. Y si hubiera elecciones el día de mañana, ¿quién te animaría a salir a votar? Ay, no sé. De plano, no. Es lo que me han dicho todos, ninguno. Con ningún partido. Híjole. Oye, y si el día de mañana hubiera elecciones, ¿hay algún perfil que te convenza o seguimos igual? No, es que yo digo que todo está igual, pero bueno, claramente entre lo malo tienes que elegir lo menos peor, en casi. Exacto. Entonces, pero pues sí, o sea, está difícil, pero claramente Morena no. Yo creo que hoy en día el partido no es nada, no representa nada. Creo que la presidenta se ha llenado la boca de decir que los de derecha somos los que están mal, que los de derecha son los que van en contra de su movimiento, cuando tiene el 80% de expriistas, expanistas. Sí, o sea, se me hace un argumento ilógico, se me hace algo irrelevante. Hoy en día no es el partido, es la gente que lo encabeza.
Y creo que sí, o sea, alguna preferencia política de las cuales han salido hoy en día podría inclinarme ya sea hacia Salinas Pliego o Samuel García. ¿Quiere elecciones el día de mañana? ¿Hay algún perfil que te llame la atención? No, de hecho yo no voy con ningún partido. Yo estoy en contra de todos los partidos precisamente porque todos es lo mismo. Todos prometen y nadie cumple. Y si hubieran elecciones el día de mañana, ¿hay alguna figura dentro de esta bola de malos políticos que te gustaría ver al frente del país? No, creo que ninguno. Votas por el menos peor o ni idea, la verdad sí está feo. Ahora, es importante mencionar que aunque el movimiento se presentó como juvenil, la manifestación no estuvo compuesta únicamente por jóvenes. Lo señalo con precisión, no para descalificar, sino para describir. La participación adulta fue muy visible. Pero aún así, la presencia juvenil sí existió y aunque de momento no tuvo el efecto de desarticular al gobierno en turno como en otros países, hizo evidente algo que vale la pena subrayar. El descontento existe, es amplio y va mucho más allá de una generación. Lo que falta, y esa será la verdadera prueba en los meses que vienen, es saber si quienes marcharon podrán convertir la inconformidad en organización, la marcha en músculo y la indignación en estrategia. Pues por ahora las flaquezas en este movimiento son muy claras. La falta de voces que encarnen este descontento, más ánimo para salir a reclamar lo que está mal y la desorganización que sí hubo. Correcto. Oye, ¿y cómo ves la marcha? ¿La ves nutrida en experiencia tras marcha? De hecho, era como a lo que te iba a decir, de que yo la veía que iba a ser más en grande. ¿Pensabas que iba a haber más gente? Más gente, pero pues no, así tanto las Facebook y todo eso que decían, no. Me comentaste que también decían que iban a tener gente de pueblos indígenas, jóvenes de otras escuelas de otros estados, ¿no? Todo. Y no, tampoco se vio ni de los estudiantes y todo eso, no se vio. ¿Tú qué crees que falló entonces? Pues con lo de siempre, ¿no? Yo siento que el gobierno... ¿Qué tal viste la marcha? La verdad es que sí esperaba mucha gente, obviamente la expectativa de todos, bueno, de la gran mayoría que yo ubicaba, venían con la idea de vandalizar hasta cierto punto y tirar las vallas, la verdad no tenía idea que se fuera a lograr. El año pasado hubo varias, ¿no? A favor del INE, la marea rosa, no se capitalizaron en las elecciones, se volvió muy borroso al final el movimiento. ¿Crees que tenga el mismo destino? ¿Lo ves con más potencial? No, definitivamente lo veo con mucho más potencial porque yo siempre fui esa niña, soy abogada, y siempre fui esa niña que desde chiquita le encantó hablar de política y en mi círculo social, en mi círculo de amigos siempre era, yo no hablo porque no me interesa, yo no hablo porque no sé, no hablo porque no me deja nada. Hoy en día esas mismas personas que anteriormente me decían no me interesa, son las mismas que me preguntan y son las mismas que hoy están marchando conmigo. Que por lo menos están inconformes. Sí, claro, y es por esa razón que creo que esta marcha sí es diferente y sí va a trascender porque el nivel de indignación que hay en la gente joven hoy en día ya es algo que no se puede ignorar. No. Esta marcha no hizo como tal que México viviera una tormenta política, pero tal vez vivió algo más importante, el amanecer de una ciudadanía joven que quiere y necesita hacerse sentir, una ciudadanía que tendrá que buscar un nuevo líder que los guíe, pues quizá ese líder que iba a guiarnos hoy trágicamente está bajo tierra, por lo que depende de nosotros encarnar ese rol de líderes valientes, pues políticos como don Carlos Manso, aunque hoy ya no estén con nosotros, dejaron un legado importante, un mensaje contundente a los políticos corruptos y al crimen organizado. No importa que silencien a uno cuando detrás de él hay un ideal, pues como diría el clásico, las ideas son a prueba de balas. Hoy en día no nos queda más que buscar ser en lo individual esa voz inconforme, esa idea incorruptible, esa esperanza por un México distinto, porque al final esta es la tierra que amamos y en la que vivimos, porque al final no queremos vivir en otro país, queremos vivir en otro México. No queremos más injusticias, queremos poder ejercer el derecho quizá más importante de todos, el derecho a vivir en paz. Llegó el momento de ser cada una y cada uno de nosotros esa voz de cambio, por la memoria de don Carlos Manso, por las generaciones venideras y principalmente por el futuro de un México mejor.